Bienvenidos a este viaje de sabiduría con cartas desde un estoico de Séneca. En este canal, Arte de Saber Vivir, buscamos juntos la paz interior, la claridad mental y una vida más plena a través de los grandes pensamientos de la filosofía. Hoy exploramos una de las obras más profundas y actuales del pensamiento estoico, las cartas de Séneca, un filósofo romano que vivió en un mundo de lujo, poder y corrupción, pero que encontró en la virtud, la razón y la reflexión profunda las claves para una vida mejor. Sus consejos, más de 2000 años después, siguen siendo tan relevantes como siempre, especialmente en un mundo tan acelerado y lleno de distracciones. En la actualidad, nos encontramos en un mundo donde la información llega a nosotros en tiempo real. Las emociones se desbordan a través de las redes sociales y el estrés de la vida moderna parece no tener fin. En medio de todo esto, Séneca nos ofrece una guía tranquila, pero poderosa, sobre cómo encontrar la paz interior, cómo tomar control de nuestras vidas y cómo vivir una vida más sabia y equilibrada. Las cartas que escribió a su amigo Lucilio no son solo un ejercicio de enseñanza filosófica, son un testimonio de cómo la sabiduría puede ser aplicada en lo cotidiano. A través de ellas, Séneca nos invita a reflexionar sobre temas como la brevedad de la vida, la naturaleza de las emociones humanas y la forma en que debemos utilizar el tiempo, el recurso más valioso que tenemos. A lo largo de este resumen, abordaremos algunas de las ideas más poderosas que Séneca compartió, ideas que siguen siendo increíblemente aplicables hoy en día. Uno de los mensajes más poderosos que Séneca transmite es que la vida no es necesariamente corta. Lo que realmente sucede es que la desperdiciamos. Vivimos atrapados en la prisa del día a día, consumidos por las preocupaciones que nos desvían de lo esencial. Y aquí, en sus cartas, Séneca nos invita a reconsiderar cómo vivimos, cómo utilizamos nuestro tiempo y cómo nuestras emociones afectan nuestro bienestar. Al comenzar este recorrido, quiero invitarte a pensar en tu propia vida. ¿Cuánto tiempo pasas persiguiendo objetivos que en realidad no te acercan a la paz interior? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por el estrés, por las expectativas externas o por las emociones que parecen fuera de control? Séneca tiene algo que decirte. Y lo mejor de todo es que sus enseñanzas no requieren un cambio drástico, sino un cambio de mentalidad, una forma distinta de ver el mundo y de responder a los desafíos. En El Arte de Saber Vivir, buscamos precisamente eso, brindarte las herramientas para comprenderte mejor a ti mismo y a las circunstancias que te rodean. A través de la filosofía estoica y otras tradiciones de pensamiento, queremos ayudarte a tomar el control de tu vida, sin importar lo que ocurra en el exterior. Porque, al final, lo único que realmente podemos controlar es nuestra propia respuesta. Hoy, mientras exploramos las cartas de Séneca, reflexionaremos sobre cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a manejar las presiones modernas. Al igual que Séneca, enfrentamos nuestros propios desafíos, preocupaciones laborales, problemas personales y la constante presión de estar en movimiento. Pero también, al igual que él, tenemos la capacidad de detenernos, reflexionar y redirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa. Las cartas de Séneca no solo nos hablan de la vida y la muerte, sino que nos muestran cómo cultivar la virtud, cómo deshacernos de los miedos irracionales y cómo lidiar con las pérdidas sin perder nuestra serenidad. Nos enseñan que, aunque no podemos controlar lo que sucede en el mundo, sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. Ahora bien, si alguna vez has sentido que el estrés y las preocupaciones dominan tu vida, que el caos a tu alrededor te arrastra, o que el verdadero bienestar parece inalcanzable, este resumen es para ti. Aquí encontrarás sabiduría que te ayudará a ver tus problemas desde una nueva perspectiva. Aquí aprenderás a tomarte un respiro, a reducir la ansiedad y a enfocarte en lo que realmente importa. Séneca, desde su perspectiva estoica, nos invita a abrazar lo que no podemos cambiar, a enfrentarnos a nuestras emociones con valentía y a actuar siempre con virtud. En El Arte de Saber Vivir,
Creemos que las enseñanzas de Séneca tienen el poder de transformar la vida cotidiana. Por eso, al final de este resumen, si te sientes inspirado por las enseñanzas de Séneca y quieres seguir aprendiendo a vivir con más claridad, sabiduría y paz, te animo a suscribirte a El Arte de Saber Vivir. En nuestro canal encontrarás más recursos, reflexiones y lecciones que te ayudarán a vivir mejor cada día. Es un lugar donde el conocimiento se convierte en acción y donde cada lección es una herramienta para construir una vida más significativa y equilibrada. Además, en el canal tenemos una gran variedad de contenidos que cubren no solo la filosofía, sino también la meditación, el autocuidado y el desarrollo personal. A través de nuestras prácticas y reflexiones, buscamos ayudarte a integrar estos conceptos de manera práctica en tu vida diaria. Séneca nos enseña que la vida no se mide por los años que vivimos, sino por cómo vivimos esos años. Nos invita a aprovechar cada momento, a no dejar que los días se nos escapen sin reflexión, sin propósito y sin gratitud. Así que, acompáñanos en este recorrido por las cartas de Séneca. Te aseguro que, al final de este audiolibro, tendrás nuevas perspectivas sobre cómo manejar tu tiempo, tus emociones y, sobre todo, cómo vivir una vida más sabia. Primera, sobre la brevedad de la vida. En una de las cartas más conocidas de Séneca, el filósofo romano nos recuerda una verdad que, aunque obvia, a menudo olvidamos: la vida es breve. En Sobre la brevedad de la vida, Séneca nos invita a reflexionar sobre cómo empleamos el tiempo que tenemos y cómo a menudo lo desperdiciamos en cosas que no aportan valor real a nuestra existencia. Séneca comienza esta reflexión diciendo que la vida no es corta, como comúnmente creemos. Más bien, lo que ocurre es que la desperdiciamos. Vivimos atrapados en el estrés constante de nuestras obligaciones, perseguimos metas superficiales o nos preocupamos por cosas que realmente no tienen importancia. En lugar de vivir plenamente, dejamos que el tiempo se nos escape y al final nos damos cuenta de que hemos perdido muchas oportunidades para vivir de manera más profunda y significativa. En nuestra vida cotidiana, las presiones externas parecen estar siempre al acecho. Vivimos atrapados en la rutina, el trabajo, las responsabilidades familiares, los compromisos sociales. Sin embargo, mientras nos centramos en cumplir con todo lo que se espera de nosotros, muchas veces nos olvidamos de lo más importante: vivir con un propósito, hacer lo que realmente importa para nuestro bienestar y satisfacción interior. Esta reflexión sobre la brevedad de la vida se conecta con un tema central en el estoicismo: la importancia de la autodisciplina y la claridad de propósito. Para Séneca, la vida se vuelve corta cuando la gastamos de manera desordenada, sin un sentido claro de lo que es verdaderamente importante. Pero cuando nos enfocamos en lo esencial, cuando vivimos de acuerdo con nuestros principios y nuestras virtudes, la vida adquiere una profundidad y un propósito que la hacen mucho más valiosa. En nuestra sociedad moderna, en la que el ritmo de vida es frenético, solemos perder de vista que el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar. A menudo, estamos tan ocupados, buscando logros externos o tratando de cumplir con las expectativas de los demás, que nos olvidamos de vivir para nosotros mismos. Séneca nos invita a hacer una pausa y preguntarnos: ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con la vida que nos ha sido dada? A veces pasamos tanto tiempo pensando en el futuro que olvidamos vivir en el presente, y en esa carrera hacia lo que viene, el presente se escapa sin que lo disfrutemos. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo simplemente se escapa entre tus manos? ¿Que te levantas por la mañana y antes de que te des cuenta, el día ha terminado sin que hayas logrado lo que realmente querías hacer? Esta es una de las preocupaciones que Séneca aborda, y nos da una solución muy simple: aprender a reconocer lo que realmente importa y enfocarnos en ello. El filósofo nos propone que hagamos un ejercicio de conciencia, que nos detengamos a pensar y analizar nuestras actividades diarias. ¿Cuánto de nuestro tiempo lo dedicamos a lo que realmente nos hace felices o nos acerca a nuestras metas auténticas? A menudo, perdemos horas en preocupaciones que no tienen sentido, en distracciones vacías que no nos aportan nada positivo. Estos momentos se acumulan, día tras día, y al final de la vida,
nos damos cuenta de que los años se han ido y no hemos vivido de manera plena. La vida está llena de distracciones. La presión social, el trabajo, las expectativas externas y las pequeñas preocupaciones cotidianas nos desvían de lo que realmente debemos hacer. Séneca nos dice que nuestra vida está llena de tiempo, pero que la mayoría de las personas no son conscientes de cuánto tiempo están perdiendo. A veces pasamos años persiguiendo metas que en realidad no nos llenan, que no nos acercan a la verdadera felicidad o a la serenidad interior. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestra vida se convierta en un cúmulo de años perdidos? Según Séneca, la clave está en aprender a ser dueños de nuestro tiempo. La verdadera libertad no consiste en tener más tiempo libre, sino en ser capaces de decidir cómo utilizar el tiempo que tenemos. Cada minuto de nuestra vida debe ser un acto consciente, una oportunidad para acercarnos a lo que realmente importa. Séneca nos invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y la importancia de no desperdiciarlo en actividades o preocupaciones sin sentido. La vida no se mide en años, sino en momentos que son aprovechados de manera significativa. Esta reflexión debe ser una llamada de atención para aquellos que viven en piloto automático, sin pensar en el valor de cada segundo, cada minuto que pasa. La clave está en vivir conscientemente, en tomar decisiones que nos acerquen a nuestros objetivos más profundos. Un aspecto clave de esta enseñanza es la reflexión sobre la muerte. Aunque puede sonar sombrío, para Séneca la muerte no es algo de lo que debamos temer, sino algo que debemos reconocer como parte de la vida. Saber que la muerte es inevitable nos recuerda la urgencia de aprovechar nuestro tiempo de manera significativa. Si fuéramos conscientes de que cada día puede ser el último, ¿cómo cambiaría nuestra manera de vivir? ¿Qué dejaríamos de lado? ¿Qué comenzaríamos a hacer de inmediato? Este recordatorio constante de la muerte nos invita a no procrastinar, nos da una perspectiva más amplia sobre la vida y nos impulsa a actuar de inmediato. A menudo, posponemos lo que realmente importa, ya sea porque sentimos que tenemos todo el tiempo del mundo o porque tememos al fracaso. Sin embargo, Séneca nos recuerda que el tiempo no espera a nadie y que cada día es una oportunidad para vivir mejor. Además, Séneca no se refiere solo al tiempo perdido en las grandes cosas, sino también en los pequeños detalles, los momentos en los que dejamos que nuestras emociones nos arrastren, los momentos en los que nos ocupamos demasiado de lo que no podemos controlar. Esos son los momentos en los que el tiempo se nos escapa. Por eso, su consejo es tan poderoso. Al vivir de acuerdo con la razón y la virtud, no solo vivimos de manera más plena, sino que también aprovechamos mejor el tiempo que tenemos. El filósofo también nos advierte sobre la tendencia a posponer las cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho, más adelante? ¿Cuántas veces hemos dejado para mañana lo que sabemos que debemos hacer hoy? Esta procrastinación es una de las formas más comunes en las que desperdiciamos nuestra vida, porque nunca sabemos si tendremos otro mañana. El momento adecuado para vivir plenamente es ahora, en este mismo instante. Otro aspecto que destaca Séneca es la importancia de vivir una vida autónoma, de no depender de los demás para sentirnos completos o felices. Si vivimos esperando constantemente que las circunstancias externas cambien o que otras personas actúen de determinada manera, nos condenamos a vivir a merced del tiempo y de lo que no podemos controlar. La verdadera libertad, según el estoicismo, radica en la capacidad de ser felices y estar en paz con nosotros mismos, sin importar lo que ocurra afuera. Por último, Séneca nos invita a ver la vida no como un conjunto de días que se acumulan, sino como una serie de momentos que debemos vivir con intensidad. Cada instante tiene un valor único, y nuestra tarea es aprovecharlo al máximo. No debemos esperar a estar listos o a que las circunstancias sean perfectas. La vida se vive en el ahora, y el tiempo se convierte en nuestro aliado cuando aprendemos a usarlo de manera sabia y consciente. 2. La virtud como el camino hacia la felicidad. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos buscado la felicidad. La hemos perseguido en la riqueza, en el poder, en el placer y en el reconocimiento de los demás. Pero cuanto más la buscamos en lo externo, más parece escaparse de nuestras manos. Es como tratar de atrapar el viento.
Cuanto más nos esforzamos, más inalcanzable parece. Los estoicos, y en particular Séneca, nos ofrecen una perspectiva radicalmente distinta. La felicidad no es algo que se busca fuera de nosotros, sino que se cultiva desde dentro. No depende de las circunstancias, ni de lo que tenemos, ni de lo que los demás piensan de nosotros. Depende de una sola cosa, de vivir con virtud. Esta idea puede parecer simple, pero encierra una gran profundidad. ¿Qué significa vivir con virtud? ¿Por qué es el único camino hacia la felicidad? Y sobre todo, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? A lo largo de esta reflexión, exploraremos el pensamiento de Séneca sobre la virtud y su papel en la búsqueda de una vida plena, libre de sufrimiento innecesario y llena de significado. ¿Qué es la virtud y por qué es la clave de la felicidad? Cuando pensamos en virtud, quizás nos vengan a la mente ideas como la moralidad, el comportamiento adecuado o el simple hecho de hacer el bien. Pero en la filosofía estoica, la virtud es mucho más que eso. Es la excelencia del alma, la armonía entre nuestras acciones y nuestra razón. Séneca, siguiendo la tradición de los grandes filósofos estoicos, nos habla de 4 virtudes fundamentales. Sabiduría, la capacidad de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y de tomar decisiones basadas en la razón, no en las emociones pasajeras. Justicia, actuar con equidad y respeto hacia los demás, tratando a cada persona con dignidad y sin dejarnos llevar por prejuicios o intereses egoístas. Coraje, la fortaleza para enfrentar la adversidad sin miedo, sin que el sufrimiento nos paralice ni la incertidumbre nos haga retroceder. Templanza, el control de nuestros deseos y emociones, la capacidad de no dejarnos llevar por los impulsos y de vivir con moderación. Según Séneca, quien cultiva estas 4 virtudes alcanza la felicidad verdadera, porque nada externo puede perturbar su paz interior. El error de buscar la felicidad en lo externo. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que la felicidad depende de factores fuera de nuestro control. Pensamos que seremos felices cuando tengamos más dinero, cuando alcancemos el éxito profesional, cuando encontremos el amor perfecto. Pero en cuanto conseguimos esas cosas, nos damos cuenta de que la sensación de plenitud es pasajera, y pronto comenzamos a buscar algo más. Imagina a una persona que ha trabajado toda su vida para acumular riqueza. Ha sacrificado tiempo con su familia, ha dejado de lado sus pasiones y ha soportado un estrés constante con la esperanza de que, algún día, podrá disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Finalmente, consigue lo que quería, una gran fortuna. Pero, en lugar de sentirse feliz, se da cuenta de que ahora tiene nuevos problemas. Teme perder su dinero, desconfía de quienes lo rodean y sigue sintiendo un vacío que nada parece llenar. ¿Por qué ocurre esto? Porque nada externo puede darnos una felicidad duradera. El dinero, el éxito, el reconocimiento son efímeros. Lo que hoy tenemos, mañana puede desaparecer. Y si basamos nuestra felicidad en lo externo, estamos condenados a la insatisfacción perpetua. El sabio estoico, un modelo de vida plena. Séneca nos presenta el ejemplo del sabio estoico, aquel que ha comprendido que la verdadera felicidad solo se encuentra en la virtud. Este sabio no se altera por las circunstancias externas, porque sabe que no las controla. No busca la aprobación de los demás, porque su valor no depende de lo que piensen de él. No teme la adversidad, porque ha aprendido a verla como una oportunidad de crecimiento. El sabio estoico es libre, no porque no tenga problemas, sino porque no se deja esclavizar por ellos. Ha aprendido a controlar sus emociones, a vivir con serenidad y a encontrar satisfacción en lo que realmente importa. ¿Cómo cultivar la virtud en la vida diaria? La pregunta clave es, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana? Primero, aprender a controlar nuestras emociones. La mayoría de las personas viven esclavizadas por sus emociones. Se dejan llevar por la ira, el miedo, la envidia o la tristeza, sin detenerse a analizar si estas emociones son útiles o perjudiciales. Séneca nos enseña que la clave está en observar nuestras emociones, sin dejarnos dominar por ellas. Cuando sentimos rabia,
En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos detenernos, respirar y preguntarnos, ¿esta emoción me ayuda o me perjudica? 2. Practicar la autodisciplina. La templanza es una de las virtudes más importantes porque nos permite mantener el equilibrio en todo lo que hacemos. En un mundo lleno de distracciones y excesos, aprender a moderarnos es fundamental. No significa vivir en privación, sino saber disfrutar con medida y sin dejarnos arrastrar por el deseo constante de más. 3. Aceptar lo que no podemos cambiar. Mucho sufrimiento proviene de resistirnos a lo inevitable. Luchamos contra el paso del tiempo, contra la incertidumbre, contra la pérdida. Pero Séneca nos recuerda que lo que no podemos controlar no debería quitarnos la paz. En lugar de resistirnos a la realidad, debemos aprender a aceptarla con serenidad. 4. Hacer el bien sin esperar recompensas. La justicia no consiste solo en respetar las leyes, sino en actuar con integridad en todas nuestras relaciones. Ser justos significa tratar a los demás con respeto, ser honestos en nuestras acciones y ayudar cuando podamos, sin esperar nada a cambio. 5. Vivir en el presente. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado, pero la vida solo ocurre en el presente. Séneca nos invita a aprovechar cada momento, a ser conscientes de cada acción y a vivir con plenitud aquí y ahora. La libertad que da la virtud. Cuando comprendemos que la felicidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos, experimentamos una transformación profunda. Dejamos de depender de lo externo, nos liberamos del miedo y encontramos una paz interior que nada ni nadie puede arrebatarnos. Séneca nos ofrece un camino claro. Cultivar la virtud no solo nos hace mejores personas, sino que nos da la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de no ser esclavos de nuestros deseos, emociones o circunstancias. Al final, la gran pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo con la virtud? ¿O seguimos buscando la felicidad en lugares donde nunca la encontraremos? Si tomamos el camino de la virtud, descubriremos que la felicidad siempre estuvo dentro de nosotros. Solo necesitábamos aprender a verla. 3. La muerte y la adversidad. La muerte, un tema que evitamos, que nos incomoda, que preferimos no pensar. Sin embargo, para Séneca y los estoicos, reflexionar sobre la muerte no es algo macabro, sino un ejercicio de sabiduría. ¿Por qué? Porque recordar que somos mortales nos ayuda a valorar la vida, a no desperdiciar el tiempo y a encontrar serenidad ante lo inevitable. Del mismo modo, la adversidad es algo que todos enfrentamos. No podemos evitar el sufrimiento, pero podemos decidir cómo lo afrontamos. La muerte y la adversidad son dos certezas de la existencia. No podemos huir de ellas, pero podemos aprender a enfrentarlas con coraje, sin miedo, sin desesperación. Y en esta lección, Séneca nos ofrece una de sus enseñanzas más valiosas: la muerte, un recordatorio de la vida. Imaginemos por un momento que nos dijeran que solo nos queda un día de vida. ¿Cómo lo viviríamos? ¿Seguiríamos preocupándonos por cosas insignificantes? ¿Perderíamos tiempo en discusiones sin sentido? ¿O nos enfocaríamos en lo que realmente importa? Séneca nos invita a vivir cada día como si fuera el último, no con angustia, sino con plena consciencia. Nos dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Vivimos como si fuéramos eternos, posponiendo lo importante para más adelante. Pero el tiempo es el único recurso que jamás podremos recuperar. Reflexionar sobre la muerte no es deprimente. Al contrario, nos impulsa a aprovechar cada instante y a vivir con propósito. El miedo a la muerte. Una ilusión. ¿Por qué tememos a la muerte? Porque la vemos como una pérdida, como el fin de todo lo que conocemos. Pero Séneca nos dice que este miedo es irracional. ¿Por qué temes la muerte si no la sentirás? Antes de nacer no existías, y no, sufrías por ello. Si la muerte es simplemente la ausencia de existencia, no hay nada que temer. No sufrimos por el tiempo en el que no existíamos antes de nacer. ¿Por qué habríamos de sufrir por el tiempo en el que ya no existiremos? Además, Séneca nos recuerda que la muerte es parte de la naturaleza.
Todo lo que nace, en algún momento muere. Resistirse a esta realidad solo nos causa sufrimiento. En cambio, aceptarla nos da paz. ¿Cómo? Perder el miedo a la muerte. Para superar el miedo a la muerte, Séneca recomienda 3 ejercicios estoicos. Primero, memento mori. Recuerda que morirás. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado memento mori, que significa recuerda que morirás, no para vivir con angustia, sino para aprovechar el presente. Cada vez que enfrentamos una decisión, podemos preguntarnos, si hoy fuera mi último día, ¿esto realmente importaría? 2. Vive cada día como si fuera el último. No en un sentido impulsivo, sino con plena consciencia. Ama sin reservas, aprende algo nuevo, deja de posponer tus sueños. Tercero, acepta la muerte como parte del ciclo de la vida. Así como la noche sigue al día, la muerte sigue a la vida. No es un castigo, no es una tragedia, es simplemente parte del orden natural. La adversidad, prueba de nuestro carácter. Así como la muerte es inevitable, también lo son las dificultades. Todos en algún momento enfrentamos sufrimiento, pérdidas, fracasos, injusticias. Pero lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. Séneca nos dice, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. La adversidad es la forja del carácter. Es en los momentos difíciles donde demostramos quiénes somos realmente. Mientras muchas personas se derrumban ante los problemas, el sabio estoico ve en ellos una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo enfrentar la adversidad con serenidad? Primero no preguntes, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué? La adversidad puede enseñarnos lecciones valiosas. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo, podemos verlo como un maestro. 2. Recuerda que todo pasa. Ninguna situación dura para siempre. Lo que hoy parece insoportable, mañana será solo un recuerdo. Mantén la perspectiva. Tercera, controla tu mente, no las circunstancias. No podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí cómo reaccionamos. Si cultivamos una mente fuerte, ningún problema podrá destruirnos. 4. Usa la dificultad como un entrenamiento. Séneca nos dice que debemos entrenarnos para la adversidad, como un soldado se prepara para la batalla. La vida pondrá pruebas en nuestro camino, y cuanto más preparados estemos, menos nos afectarán. Ejemplos de fortaleza. Ante la adversidad. La historia está llena de personas que han enfrentado la adversidad con coraje. Pensemos en aquellos que han perdido todo y han vuelto a levantarse. En los que han superado enfermedades, fracasos o injusticias sin perder su esencia. Estos ejemplos nos recuerdan que el sufrimiento no nos define. Nos define la forma en que lo enfrentamos. La vida es un regalo. No la desperdicies. Si comprendemos que la muerte es inevitable y que la adversidad es parte de la vida, la conclusión es clara. Debemos vivir con intensidad, con propósito y sin miedo. Séneca nos anima a no desperdiciar el tiempo en cosas triviales, a no vivir para complacer a los demás, a encontrar alegría en lo simple y a ser dueños de nuestro destino. En sus cartas nos dice, solo un necio espera el futuro, el sabio disfruta el presente. ¿Cuántas veces hemos pospuesto la felicidad? ¿Cuántas veces hemos dicho, seré feliz cuando...? Pero la vida no espera, la vida es ahora. Conclusión, la muerte y la adversidad, como maestros. En lugar de temer la muerte, podemos verla como un recordatorio de vivir mejor. En lugar de huir de la adversidad, podemos usarla para fortalecer nuestro carácter. Cuando comprendemos esto, encontramos paz, valentía y una profunda gratitud por cada día que tenemos. Así que la pregunta final es, ¿estamos viviendo plenamente? ¿O seguimos dejando que el miedo y las preocupaciones nos impidan disfrutar la vida? La respuesta está en nuestras manos, porque la vida no se mide en años, sino en la forma en que la vivimos. Cuarta, el control de las pasiones. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tus decisiones nacen de la razón o son hijas del impulso? ¿Cuántas veces te has sentido arrastrado por una emoción tan intensa
que perdiste el control, como si fueras una hoja llevada por el viento de tus propias pasiones. En este tramo del viaje estoico, Séneca nos invita a mirar dentro, allí donde arden las emociones con más fuerza que cualquier fuego exterior. Nos habla del alma humana como de un campo de batalla constante. Razón contra pasión, serenidad contra arrebato, libertad contra esclavitud interna. Porque antes de conquistar el mundo exterior, debemos aprender a conquistarnos a nosotros mismos. ¿Qué son las pasiones, según Séneca? Para los estoicos, las pasiones no son simples emociones humanas. No son lágrimas, ni risas, ni suspiros, sino estados del alma distorsionados, desbordados, frutos de un juicio equivocado sobre lo que consideramos bueno o malo. La pasión es una reacción exagerada ante lo que creemos necesitar o temer. No se trata de negar lo que sentimos. No se trata de convertirnos en estatuas insensibles. Se trata de observar, comprender y guiar nuestras emociones por el cauce de la razón, como un río encauzado, no para contenerlo, sino para que fluya sin desbordar. El mayor imperio es el dominio sobre uno mismo, nos dice Séneca. ¿Y acaso hay conquista más noble que esta? La ira, el fuego que devora al alma. La ira no pide permiso para entrar. Se instala, grita, golpea y después se retira, dejando cenizas. ¿Cuántas palabras se han dicho con furia y luego dolido en el silencio? ¿Cuántos vínculos se han quebrado por un instante de rabia que parecía justificada? Séneca dedica una obra entera, de ira, a analizar esta pasión corrosiva. Para él, la ira es la más irracional de las pasiones, porque se enciende sin pensar y actúa antes de juzgar. Es una fuerza destructiva que primero hiere al que la siente, y después a quien la recibe. La ira comienza con locura y termina en arrepentimiento. ¿Y qué la alimenta? Expectativas exageradas, orgullo herido, deseo de control. La cura no está en negarla, sino en desactivarla desde su raíz. Cultivar la paciencia, anticipar las provocaciones, entrenar el alma para elegir la templanza antes del arrebato. Imagina que cada vez que te irritas, colocas una antorcha encendida sobre tu propia alma. ¿Cuánto tiempo arderás antes de comprender que tú mismo sostenías el fuego? El miedo, la sombra que nos paraliza. El miedo es la sombra que camina detrás de nuestros pasos, a veces invisible, pero siempre presente. Miedo al fracaso, a la pérdida, al dolor, al juicio de los demás, a la muerte. ¿Pero qué es el miedo sino una reacción a lo que aún no ha ocurrido? ¿Qué nos dice Séneca? Nos anticipamos a la desgracia y sufrimos antes de que llegue. El miedo es el arte de padecer por adelantado. Construimos castillos de angustia con ladrillos de suposiciones. Vivimos presos de amenazas imaginarias y olvidamos que lo único real es el momento presente. Para vencerlo, no basta con fingir valentía. Hay que desmontar las ideas erróneas que lo alimentan, la ilusión de seguridad, el deseo de permanencia, el apego a lo que no controlamos. ¿De qué sirve temer a lo inevitable? ¿De qué sirve sufrir dos veces? Primero por el temor, luego por el hecho. El sabio acepta, se prepara, pero no se paraliza. La codicia, el pozo sin fondo del deseo. El alma codiciosa es como un recipiente agujereado. Por mucho que se le eche, nunca se llena. En un mundo que nos enseña a querer siempre más dinero, más cosas, más estatus, la codicia se disfraza de ambición, pero en realidad es insaciabilidad. Para Séneca, la codicia no es solo un vicio moral, sino una forma de esclavitud voluntaria. El que desea demasiado, depende de todo. El que necesita poco, es libre. Rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. ¿No es acaso más poderoso quien puede decir, esto no me hace falta? La virtud del sabio es la autosuficiencia interior. No rechaza lo que tiene, pero no se ata a ello. Posee sin ser poseído. ¿Y tú? ¿Acaso tus deseos te pertenecen o tú perteneces a ellos? El orgullo y la vanidad, espejos que deforman. Hay un amor propio saludable y otro que nos envenena. El primero nos impulsa a mejorar. El segundo nos encierra en el espejismo del ego. El orgullo hinchado nos impide aprender.
porque cree que ya lo sabe todo. La vanidad nos hace vivir para los ojos ajenos, como actores que actúan solo si hay aplauso. Séneca nos recuerda que la verdadera dignidad nace de la virtud, no del reconocimiento, que el alma noble no necesita adornos, solo coherencia. Que tu felicidad dependa de ti, no de la opinión del público. ¿Para quién vives? ¿Para tu conciencia o para los aplausos? La tristeza y la euforia, extremos que nos desbordan. También los estados placenteros pueden extraviarnos. La euforia desmedida nos hace perder el juicio, igual que la tristeza nos arrastra al abismo. Los estoicos no buscan la insensibilidad, sino la armonía. La serenidad no es ausencia de emoción, sino equilibrio. Un alma que siente, pero no se desborda, que vibra, pero no se tambalea. Como un mar calmo, que sigue siendo profundo, aunque en la superficie no haya tormenta. Ejercicios para dominar las pasiones. Séneca nos ofrece herramientas prácticas que hoy siguen siendo medicina del alma. Praemeditatio malorum. Anticipa mentalmente las dificultades. Entrena tu mente para no ser sorprendida por el dolor. Diálogo interior racional. Examina tu reacción antes de actuar. Pregúntate, ¿depende de mí? ¿Esta emoción me fortalece o me debilita? Contemplación diaria. Al final del día repasa tus actos. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué te perturbó? ¿Dónde podrías haber respondido mejor? Moderación consciente. No te prives de los placeres, pero no dependas de ellos. Disfruta con equilibrio. Meditación silenciosa. Aprende a calmar el ruido interno. El silencio es el lugar donde el alma se escucha a sí misma. El alma libre no es la que no siente, sino la que elige. Controlar las pasiones no es negarlas, sino ordenarlas. No es apagar el fuego, sino convertirlo en llama que ilumina, no que consume. Quien se gobierna, reina sobre su vida. Que tu alma no sea un campo de batalla, sino un jardín cultivado con sabiduría. Y recuerda, cada día que eliges la virtud por encima del impulso, la razón por encima del arrebato, estás esculpiendo tu libertad. ¿Quieres que prepare ahora la siguiente sección del audiolibro con el mismo estilo? ¿O deseas revisar o pulir algún fragmento de este primero? 5. La autarquía. La independencia interior. ¿Qué es verdaderamente tenerlo todo? ¿Acaso no es más rico quien menos necesita, más libre quien menos depende, más fuerte quien más se basta a sí mismo? Séneca, con su mirada serena y penetrante, nos conduce en esta carta hacia uno de los pilares más nobles del pensamiento estoico, la autarquía. Esa autosuficiencia del alma que no se logra acumulando bienes, sino cultivando la virtud. Esa independencia interior que no se consigue al romper cadenas externas, sino al liberarse de las ataduras invisibles del deseo, la opinión ajena y la necesidad. El sabio se basta a sí mismo, pero no por eso desea vivir aislado. Estas palabras de Séneca son una invitación a encontrar dentro de nosotros aquello que muchos buscan desesperadamente fuera: equilibrio, seguridad, paz. ¿Qué significa vivir con autarquía? Vivir con autarquía no es retirarse del mundo, sino habitarlo con libertad. Es vivir en medio del bullicio, pero sin perder el silencio interior. Es tener cosas sin que las cosas nos tengan. Es saborear los placeres sin ser esclavos del placer. Es, en definitiva, alcanzar ese estado en el que nada nos falta, no porque lo tengamos todo, sino porque no necesitamos más. ¿No es acaso paradójico que cuanto más dependemos de lo externo, más frágiles nos volvemos? ¿Que cuanto más buscamos fuera, más vacíos nos sentimos por dentro? La autarquía estoica no es arrogancia, ni aislamiento, ni desprecio del otro. Es plenitud interior. Es caminar por la vida sabiendo que, incluso si lo perdieras todo, seguirías siendo tú. Íntegro, sereno, suficiente. El alma que se alimenta de sí misma. Imagina un árbol que hunde sus raíces profundamente en la tierra. No importa cuán fuerte sople el viento o cuán largo sea el invierno. Su estabilidad no depende del clima, sino de lo que tiene bajo la superficie. Así es el alma autárquica, arraigada en su virtud, no en las circunstancias. ¿Y tú? ¿En qué has hundido tus raíces?
en lo que eres o en lo que posees. Séneca nos enseña que el sabio no desprecia los bienes externos, pero no los necesita para vivir bien. Si llegan, los recibe con gratitud. Si se van, los deja ir sin sufrimiento, porque su fuente de bienestar está en su interior, no en lo cambiante del mundo. Nada le falta al sabio, aunque carezca de muchas cosas. Al necio todo le falta, aunque tenga mucho. ¿No ves cuánta miseria puede esconderse detrás de una vida colmada de lujos? ¿Y cuánta riqueza habita en quien vive con poco, pero en paz? La autarquía no es aislamiento, es integridad. Algunos confunden la autosuficiencia con la soledad o la indiferencia, pero el sabio estoico no es un ermitaño insensible. Participa en la vida, ama, comparte, pero sin depender. Aprecia la compañía, pero no la necesita. Valora el reconocimiento, pero no lo persigue. Se entrega al mundo, pero nunca se pierde en él. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido incompleto sin una mirada ajena, sin una aprobación externa, sin una posesión material? El alma autárquica sabe que su valor no fluctúa con la opinión pública, ni su dignidad se mide por lo que otros piensan. Su paz no depende de los aplausos, ni se rompe con las críticas. Ejercicios para cultivar la autarquía interior. Séneca nos anima a ejercitar esta virtud como quien entrena un músculo del alma, y nos deja prácticas concretas que hoy, siglos después, siguen siendo faro y guía. Practica el desapego consciente. Reflexiona a menudo sobre la posibilidad de perder lo que tienes, no para vivir con miedo, sino para no vivir con apego. Di a ti mismo: esto lo tengo, pero no me pertenece. Puede irse, y seguiré siendo yo. Reduce tus necesidades. Aprende a vivir con menos. Prueba días de sencillez voluntaria. Días en los que el cuerpo se adapta al mínimo, para que el alma recuerde que no necesita tanto. Fortalece tu juicio interior. Decide por ti mismo lo que es valioso. No te dejes arrastrar por lo que el mundo celebra. ¿Es realmente necesario lo que todos codician? ¿Qué pasa si tú eliges otro camino? Alimenta tu alma con virtud, que tu autoestima no dependa del espejo, ni del aplauso, sino de tu coherencia. ¿Has actuado con justicia, templanza y valor hoy? Entonces estás bien contigo mismo. La libertad que nace del interior. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuántas veces la has vendido por un deseo, por una opinión, por una expectativa? ¿Qué precio estás pagando por no sentirte suficiente? La autarquía nos libera del chantaje emocional del mundo. Nos enseña a ser completos en la propia compañía. Nos recuerda que la verdadera pobreza no es carecer de bienes, sino de serenidad interior. Y que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. No es pobre el que tiene poco, sino el que necesita infinitamente. La autosuficiencia como resistencia espiritual. Cuando el mundo tiembla, cuando las circunstancias nos arrebatan lo que parecía estable, solo queda aquello que habita dentro. La autarquía no es una comodidad, es una armadura, una resistencia espiritual que nos permite vivir con dignidad incluso en la adversidad. Séneca mismo lo vivió: riquezas, exilios, poder y pérdida. Y aún así, nos dejó testimonio de que la virtud era su verdadera patria, que su alma, aún encarcelada, era más libre que muchos hombres en palacios. ¿No es acaso esa la fuerza que necesitamos cultivar? Ser dueños de nosotros mismos. Este es el legado profundo que Séneca nos entrega, la invitación a recuperar la soberanía sobre nosotros mismos, a no delegar nuestro valor en lo exterior, a no mendigar bienestar en lo ajeno, a convertirnos en templos de virtud y serenidad, porque el sabio estoico es rey de su mundo interior, y aunque el exterior se derrumbe, su alma permanece erguida. ¿Y tú? ¿Quieres ser dueño de tus días o esclavo de tus deseos? ¿Quieres necesitar menos para vivir más? ¿Quieres ser libre desde dentro? Entonces empieza hoy. Empieza ahora. Cultiva esa autarquía que te hará invulnerable ante lo cambiante y te permitirá vivir con la nobleza serena de quien ya no depende de nada, porque se basta a sí mismo. ¿Te gustaría que prepare ahora el siguiente capítulo? ¿O deseas que amplíe aún más esta sección con algún ejemplo o metáfora adicional?
Para concluir, las enseñanzas de Séneca en Cartas desde un estoico son un faro de sabiduría que sigue guiando a las personas que buscan una vida más profunda y consciente. Nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo manejamos nuestras emociones y cómo enfrentamos la adversidad. Si aprendemos a aplicar estas lecciones, podemos vivir con mayor serenidad y propósito, independientemente de lo que nos depare la vida. La verdadera libertad está en nuestro interior, y el camino hacia ella pasa por la práctica constante de la virtud y el autocontrol. Espero que este resumen haya sido útil y que las enseñanzas de Séneca puedan inspirarte en tu propio viaje hacia una vida más plena y sabia. Hasta la próxima.